Hola, soy Salvador Moreno López, psicólogo, educador y psicoterapeuta. En esta ocasión quiero compartir contigo algunos sentipensares para honrar la memoria del psicólogo y psicoterapeuta norteamericano Carl Rogers. Este año, el 2019, se cumplen 50 años de la publicación de su libro Freedom to Learn. Desde el principio de mi actividad profesional, tuve la oportunidad de conocer el trabajo de Carl Rogers y posteriormente también la fortuna y el honor de compartir aprendizajes con él en diversos talleres en los que me tocó asistir, tanto en los Estados Unidos como en México y en Brasil. Aprecio mucho las aportaciones de Carl Rogers a la educación. Y por ello he dedicado también mucho tiempo y muchos años de mi trabajo profesional a profundizarlo y a difundir sus propuestas. Ahora que se cumplen estos 50 años, pues me parece conveniente y digno de su memoria el poder por lo menos compartir algunos sentipensares en retrospectiva sobre su trabajo. El libro de Carl Rogers, Freedom to Learn, fue publicado en español con el título de Libertad y Creatividad en la Educación. Y sin duda alguna es un aporte que ha sido conocido, comentado, estudiado por muchos de quienes nos hemos dedicado en algún momento a trabajar en educación. En esta ocasión yo quiero comentar brevemente 6 aspectos en los que me parece especialmente relevante y valiosa su aportación. Una primera aportación que resalto dentro de las propuestas de Carl Rogers es lo que nos habla sobre el aprendizaje significativo. Rogers insistió en que él estaba interesado solo en promover aquellos aprendizajes que realmente generaban algún cambio importante en la vida, que a él no le interesaba el que los alumnos aprendieran mucho material de memoria que podían repetir, pero que realmente eso no influía mucho en su vida. Si yo lo que quiero es que ellos aprendan aquello que va a ser algo diferente en su vida, que les sea significativo. Y la significatividad para Rogers entonces implicaba, por un lado, que hubiese este cambio importante en la vida de las personas, de los estudiantes, pero también incluía en que se integraran los aspectos afectivos, porque él pensaba que los cambios en el aprendizaje que perdura no tienen que ver solo con conocimientos cognitivos, sino que tienen que ver también con las emociones y con la motivación. Y por lo tanto, él habló mucho de esta significatividad que había que entenderla en el aspecto cognitivo, pero también en el aspecto emocional y personal de una manera muy importante. Años después, a las aportaciones iniciales de Rogers, se plantearon otras propuestas sobre aprendizaje significativo que enfatizaron mucho más los aspectos cognitivos, en donde se resaltaba la importancia de ir integrando, conectando, relacionando los nuevos conocimientos con los conocimientos que ya se tenían. Esta visión me parece que quedó como solamente en una visión parcial en relación a lo que Rogers habría propuesto, porque Rogers resaltaba tanto lo cognitivo, pero vino a aportar como una novedad la importancia de integrar los aspectos emocionales y afectivos en el aprendizaje. Otra aportación que a mí me parece importante, Rogers, es el hablarnos y el plantearnos que los estudiantes y el aprendizaje tendrían que ser el centro de la actividad educativa. Él decía que aprendemos lo que percibimos como relevante para nuestro vivir. No es lo que otros piensan que es importante. Por eso él decía, no tiene tanto caso gastar tanto tiempo y energía
en elaborar programas, en proponer cosas que otros piensan que son importantes, si no logramos que los estudiantes mismos las consideren y las perciban como importantes. Por lo tanto, tenemos que partir de conocer a los estudiantes, conocer sus circunstancias de vida, sus intereses, los problemas a los que ellos se enfrentan, para desde ahí iniciar los procesos de aprendizaje. Una tercera aportación de Rogers también, él tenía como ya esta visión de que estábamos entrando en unas etapas del mundo, de la vida, en el que los cambios se suceden con mucha velocidad. Y si esto ya lo contemplaba Rogers en 1969, pues creo que ahora, a esos 50 años de distancia, nos queda más que claro. Por eso él decía que algo importante en el proceso de aprender y en el proceso educativo tendría que ser a aprender a aprender, para poder vivir en el cambio, para poder estar al día, para poder estar moviéndonos de acuerdo a las cambiantes condiciones de la vida que él ya captaba y anticipaba que vendrían aún con un mayor énfasis. Aprender a aprender. No solamente llenarnos ya de conocimientos, no solamente acercarnos al conocimiento ya construido, ya establecido, ya verificado, sino saber cómo en las circunstancias en las que vamos viviendo día a día podemos seguir aprendiendo para mantenernos en un proceso de cambio continuo. Una cuarta aportación que quiero resaltar también de Carl Rogers es el énfasis y la importancia que le dio a la relación interpersonal entre el maestro y estudiante como las condiciones fundamentales para generar estos procesos de aprender significativamente. Él señaló cómo era importante que los maestros, las maestras, fuéramos personas genuinas, congruentes con nuestro pensar, sentir y actuar, que fuéramos respetuosos, reconociendo la dignidad personal de cada uno de los alumnos, de cada una de las alumnas con las que trabajamos, que los podamos aceptar como personas, como seres humanos, aunque a veces no estemos de acuerdo con algunos de sus comportamientos concretos. Y sobre todo, que podamos comprenderlos con empatía, que podamos meternos, digamos, de alguna manera a ese mundo del otro para captar desde su sentir, desde su valoración, desde su experiencia de vida, cómo ve, cómo percibe, cómo siente, cómo piensa, para poder comprender. Si no puedo pretender que yo desde mi propia perspectiva sea suficiente para entender que el otro haga o diga o se comporte. Necesito meterme en su visión, en su sentir, en su percepción para poder entenderlo. Y si yo puedo expresar esta comprensión empática, entonces habrá más posibilidades de que con ello yo como profesor pueda impulsar procesos de aprendizaje significativo. Por eso también él habla que otra de las funciones fundamentales de un maestro, de una maestra, para facilitar el aprendizaje significativo, pues es colaborar para crear un ambiente de confianza, donde todos los alumnos se sientan que pueden hablar, que pueden participar, que pueden preguntar, que pueden saber, que pueden no saber, que pueden equivocarse sin ser castigados, sin ser reprendidos, sin ser ridiculizados. Este ambiente de confianza para explorar, para proponer ideas propias, para hacer preguntas, para probar nuevas alternativas, él le da una gran importancia. ¿Y qué diferencia con esos ambientes donde de alguna manera solo se aceptan las respuestas correctas, donde tenemos la idea de que ya los alumnos, cuando les preguntamos, tienen que saber la respuesta? Y qué mejor que los estudiantes, en lugar de sentir la presión a que ya tienen que saber todas las respuestas, pudieran tener ese interés en saber que ante preguntas nuevas ellos tienen recursos, procedimientos, modos para poder intentar generar respuestas a preguntas nuevas. Porque finalmente eso es lo que requiere el mundo
actual de tanto cambio, de tanta novedad. No que tengamos ya todas las respuestas, eso por lo demás sería imposible, sino que sepamos cómo ir generando nuevas respuestas para las preguntas novedosas con las que nos vayamos topando. Y adicionalmente a esto, él señalaba que una de las funciones importantes de un maestro era poner al alcance de los alumnos recursos para aprender, que en eso valía la pena gastar un buen tiempo, más que en planear los programas, planear los contenidos, que lo que valía la pena poner más atención y tiempo era en generar una diversidad de recursos que los estudiantes pudieran aprovechar para aprender. Y él pensaba no solamente en los libros, no solamente en las bibliotecas, pensaba también en personas, pensaba también en lugares, y obviamente una época donde todavía no existía el Internet, no teníamos toda esta variedad y diversidad de recursos con los que ahora tenemos. Pero el asunto importante aquí era cómo los recursos eran un medio para poder plantear soluciones, explicaciones a problemas de la vida cotidiana. No algo que nos alejara de la vida, sino algo que nos acercara a la vida concreta cotidiana. Y finalmente, para Rogers, su perspectiva educativa, él hablaba que era tan importante pensar como sentir. Yo no quiero que me corten mi cabeza, yo no quiero renunciar al pensar. Y si él enfatizó tanto el sentir cuando habló del aprendizaje significativo, yo creo que lo hizo sobre todo para tratar de compensar ese desbalance que él lograba captar entre esa prioridad casi absoluta del pensar, de los contenidos, de la información, y que entonces no dejaba mucho lugar para el sentir. O ese temor que había y que todavía sigue existiendo de que el sentir puede distorsionar el aprendizaje o puede distorsionar el conocimiento. Yo creo que en ese sentido la visión de Rogers desde entonces ha sido invitarnos a trabajar en pro de esa integración entre el sentir y el pensar. Y por eso es que ahora yo prefiero utilizar esta expresión de vamos a sentir pensar, como para enfatizar, actualizar esta intención de no disociar, de no separar, sino de mantenernos de una manera más integrada. Pues esta es una breve cápsula, un breve resumen de algunas de estas aportaciones valiosas que Carl Rogers nos hizo desde este libro de Freedom to Learn. 10 años después, en 1979, tuve la posibilidad de publicar en México este libro de la educación centrada en la persona. En este libro busqué exponer desde la perspectiva mía y de la experiencia trabajando en México, desde las conversaciones con colegas de otros países, principalmente de América Latina, cuál podría ser las propuestas de Rogers en nuestro contexto. Y presenté mi manera de entender la visión de Rogers y al mismo tiempo empecé a proponer y a sugerir algunos puntos en donde he considerado que teníamos nosotros que ir más allá de la propuesta que el mismo Carl Rogers nos había hecho en Freedom to Learn, publicado en 1969. En la década de los 80s y en los 90s aparece por un lado en México un libro publicado por la doctora Ana María González, El enfoque central en la persona y sus aplicaciones a la educación. Aparece una segunda edición de mi libro La educación centrada en la persona, donde desarrollo un poco más propuestas desde la práctica profesional, desde la conversación con colegas, tomando en cuenta las condiciones culturales, socioeconómicas de países como México. Y está esta obra del currículum central en la persona del profesor Eric Troncoso y la profesora Ana Repeto de Chile, quienes desde entonces abrieron un colegio en la ciudad de Santiago, The Angels School, y han
realmente hecho un proyecto interesantísimo desarrollado a partir de las propuestas de Carl Rogers en educación. Bueno, seguramente pues hay más cosas que podemos seguir comentando sobre estas aportaciones de Rogers y sobre estas aportaciones también que hemos hecho quienes trabajando en países de América Latina, hemos ido construyendo en conversaciones, en experiencias, a partir de este legado tan rico que nos ha dejado Carl Rogers. Esperamos que próximamente podamos ver algunos otros videos donde podamos desarrollar algunas de estas ideas que han ido surgiendo y que han ido apareciendo en nuestros países de América Latina. Pues por ahora terminamos con este video. Te agradezco mucho tu atención y te invito a que nos hagas llegar tus comentarios. En la pantalla que viene más adelante encontrarás un correo donde puedes hacerme llegar tus comentarios y también una, un sitio web al que puedes consultar y donde están disponibles algunas de las publicaciones que hemos hecho también sobre temas educativos. Hasta entonces, que estés muy bien.